Y el título de hoy es el Templo de Zorobabel. Y nuevamente, esto es parte del segundo volumen del 11º libro de la serie Historia de la Redención, el Templo de Zorobabel y las genealogías consagradas de los que regresaron. Y antes del templo de Zorobabel, en el orden de aparición del Antiguo Testamento, el libro habla sobre el templo de Ezequiel, pero voy a saltarme el templo de Ezequiel porque ya hemos estado estudiando sobre el templo de Ezequiel. Y hoy vamos a hablar sobre el templo de Zorobabel. Y en el pasaje de hoy, en los dos últimos versículos, dice, además, la palabra del Señor vino a mí, diciendo, las manos de Zorobabel han, gracias, puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la terminarán. Entonces sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Así que oremos para que el Señor de los ejércitos, Dios, nos haya enviado sus bendiciones, para que con nuestras manos podamos edificar la casa de Dios, que la casa de Dios es el templo de nuestro cuerpo, el templo de nuestra vida, el templo de nuestra familia y de nuestra iglesia, y además la edificación del reino de Dios. Hemos estado estudiando sobre este libro y la historia del templo, y cada templo desde el templo del jardín en Edén, el tabernáculo y el templo de Salomón. Esos templos no son solo edificios físicos, sino que representan la fe del pueblo o de la persona durante ese tiempo. Así que, por ejemplo, el jardín del Edén era representativo de la fe de Adán. Cuando Dios creó a Adán, la fe de Adán era tan hermosa, igual que el jardín. Pero cuando pecó y se apartó de Dios, fue expulsado del jardín del Edén. Así que representa la fe de Adán. Después, el templo de Salomón. El hermoso, lujoso y maravilloso templo de Salomón representaba la fe del rey David y la fe del rey Salomón. Pero cuando, con el rey Salomón, Israel pereció en cuanto a su fe, se apartó de Dios y empezó a adorar dioses gentiles e ídolos, el templo fue destruido. Y ahora la gente fue llevada lejos. Mira, cuando pecan contra Dios, son expulsados del jardín del Edén, expulsados del templo de Salomón y fueron enviados a Babilonia. En Babilonia tuvieron tiempo para arrepentirse. Y como Dios dijo, en 70 años volverán. Yo los restauraré. Y así estaban regresando. Entonces tuvieron 3 regresos. Pero el primer regreso fue en el año 537 a.C. Y cuando a los israelitas se les permitió regresar por el rey Ciro, el emperador Ciro, su primer proyecto, no solo de parte de Dios, sino incluso Ciro les estaba diciendo que regresaran, les dijo, su tarea es reconstruir la casa de Dios en Jerusalén. Así que, después de su regreso, comenzaron la reconstrucción del templo. Y este templo que están construyendo se llama el segundo templo. Lo llamamos el templo de Zorobabel, el templo de Herodes, pero se le llama el segundo templo porque el templo de Salomón fue el primer templo. Y la reconstrucción comenzó en el segundo mes del año 536 a.C. Así que se les permitió, se les dijo que regresaran. El primer regreso fue en el año 537 a.C. y en el segundo mes del 536 a.C. comenzaron la reconstrucción, según Esdras capítulo 3, versículos 8 al 13.
pero esto fue detenido por la interrupción de los gentiles, y sabemos que eran los samaritanos. Esdras, capítulo 4, versículos 4 y 5. Y griega. Entonces, debido a la interrupción y los problemas, la construcción del templo se detuvo y se pausó durante 16 años. Y entonces el Espíritu del Señor, la palabra del Señor, vino al profeta Ageo y al profeta Zacarías. Y hoy leemos Zacarías. Llegó al profeta Ageo y al profeta Zacarías en el año 520 a.C., y la palabra proclamada por medio de estos dos profetas conmovió los corazones del pueblo que los inició. Reiniciaron la reconstrucción del templo. Bien. Según Ageo capítulo 1, versículo 14 y el reinicio, Esdras capítulo 5, versículos 1 y 2 y Ageo capítulo 1, versículos 13 y 14. Y fue terminado el día 3 del mes 12º, que es el mes de Adar. En el 6º año del reinado del rey Darío, en el año 516 a.C., Esdras, capítulo 6, versículo 15. Ahora sí se acuerdan de todos estos años. El primer regreso fue en el año 537 a.C. El primer inicio de la reconstrucción fue en el 536 a.C., ¿verdad? Y se detuvieron durante 16 años. Y en el 520 a.C., Dios habló a través de estos dos profetas, movió el corazón del pueblo, y ellos reiniciaron y terminaron en el 516 a.C. Ahora, ¿cuándo fue? El templo destruido. De las 3 cautividades, la última. Exploración. Seguro susurras boquiabierto, pero llevas máscaras. ¿Lo saben, no? Bien, bien. ¿Estás diciendo 586 a.C., verdad? Sí, 586 a.C., el templo fue destruido. 516 a.C., se reconstruye el templo y se termina. ¿Cuántos años? 70 años. El cálculo de Dios según el templo, ¿no? Y esa reconstrucción representa el restablecimiento y el arrepentimiento de su pueblo. Sinceramente oro mientras nos estamos reconstruyendo, así como Jesús vino y dijo, destruyan el templo, yo no reconstruiré de nuevo. Y creo que Él nos está construyendo como su templo. ¿Y cuándo terminemos? En Apocalipsis 21 dice que la nueva Jerusalén, su descripción es la de la novia que se adornó para estar lista para el novio, para el esposo. Que la reconstrucción de nuestro templo sea terminada espiritual y físicamente. Pero déjenme preguntar, ¿nuestra construcción está en pausa por sufrimientos, por interrupciones, interferencias, por oposiciones? A la gente no le gusta el hecho de que estamos construyendo el templo de Dios. ¿Por qué creen que los samaritanos se oponían a que el pueblo regresara a Jerusalén para reconstruir el templo? Podemos ver en la confesión de la mujer samaritana la historia de los templos. Cuando el reino del norte y el reino del sur se dividieron, el rey Jeroboam, que fue el primer rey del reino del norte, construyó un templo en Samaria.
Y él dijo, ahora este es el verdadero templo, aquí deben adorar, porque si no tenían un templo, la gente querría ir a Jerusalén, al reino del sur de Judá, para adorar a Dios. Así que él dijo, está bien, no vayan a Jerusalén, este es el verdadero templo. Así que después, la mujer samaritana preguntó, ¿cuál templo? ¿En cuál montaña se supone que debemos adorar a Dios? ¿Cuál es el verdadero? Entonces los samaritanos, cuando los israelitas, los judíos, fueron llevados a Babilonia. Los que estaban en Samaria disfrutaban adorar en Samaria, porque ahora ese era el único templo, pero ahora ellos están regresando para reconstruir. ¿Qué podemos aprender de esto? Tenemos nuestras propias maneras, nuestros propios altares, nuestros propios templos que construimos en lugar del verdadero templo de Dios. Nuestra manera de adorar a Dios, nuestra manera de servir a Dios en vez de la manera que Dios nos dijo. Y no queremos como tapar eso. Y decir que estoy adorando a Dios, estoy dando ofrenda, estoy haciendo esto. Pero entonces, de una manera un poco diferente, tal vez. No sabemos, yo no sé cuál sea la razón para cada persona, para cada uno de nosotros. ¿Se ha detenido la construcción del templo de Dios en nuestra vida, en mi corazón, por alguna razón? ¿He dejado de crecer en la fe en algún momento, en algún lugar? Pensé, oh, esto ya es suficiente en algún momento, en algún lugar. ¿O seguimos adelante? El profeta Ageo, Dios habló a través del profeta Ageo, diciendo, ahora ustedes ya se establecieron y tienen sus casas revestidas. Ese término, revestidas, difiere del concepto actual. Significa que tienes una casa sólida y buena para vivir. Pero Dios pregunta, ¿dónde está la mía? ¿Qué pasó con mi casa? ¿Estamos ocupados construyendo mi propia vida? ¿Cómo que nos olvidamos de la casa de Dios? ¿Convenientemente se nos olvidó? Se detuvo y, como buena excusa, buena razón, los samaritanos, los enemigos, se oponen y no tenemos otra opción. Convenientemente se olvidaron por unos 16 años y Dios dice, ¿dónde está mi casa? No es la razón por la que regresaste a Jerusalén, la razón por la que llorabas en Babilonia, porque querías adorarme con todo tu corazón libremente en el templo. Pero sobreviviste y parece que no tuviste ningún problema durante 16 años sin el templo de Dios. Y eso conmovió los corazones del pueblo, y comenzaron. Así que oro sinceramente, aunque conocemos esta historia, conocemos la historia del templo de Zorobabel, que este mensaje, que esta palabra de Dios llegue a nosotros y conmueva nuestros corazones, para que si hemos detenido nuestra construcción o reconstrucción en algún punto, podamos volver a comenzar, que podamos empezar a crecer en la fe otra vez, ya sea pastor, anciano o que hayas estado en la iglesia por 30 años, 40 años. ¿Hemos ido a la iglesia, pero crecimos por 30 o 40 años? ¿O nos hemos detenido en algún punto que podamos volver a comenzar? Así que pensemos en el templo en 4 categorías diferentes de las que hemos estado hablando. La primera categoría es el lugar escogido. Cuando preguntamos si el templo de Zorobabel fue construido en un lugar escogido o si era un lugar escogido por Dios, la verdadera pregunta que estamos haciendo es, ¿Dios quiere vivir en esa casa? ¿Le construimos una casa y Dios quiere estar ahí?
Esa es la cuestión. El templo de Zorobabel se hizo exactamente donde el de Salomón. Reflexionamos la semana pasada sobre la elección de Dios del sitio para el templo de Salomón, el lugar de la fe de Abraham y el arrepentimiento de David. Así que, físicamente, es el lugar escogido donde Dios eligió que estuviera el templo, su templo. Y el templo de Zorobabel fue construido, reconstruido, justo en ese lugar. Incluso el rey Ciro de Persia. A través de Daniel, creo yo, él leyó en Isaías que Dios lo había profetizado. ¿Te imaginas si Dios hubiera escrito en la Biblia lo que tú harás, escribiendo tu nombre ahí? No es solo el mismo nombre. Mi nombre también está ahí. Primera de Samuel, segunda de Samuel. No habla de mí. Si Dios dice Samuel Kim, nacido en el 76, lo haremos. Yo estaría, no sé cómo me sentiría. El nombre de Ciro fue escrito antes de que él naciera a través de Isaías. Y Dios dijo, por medio de Ciro, este águila, este rey, el Salvador que les enviaré, él reconstruirá mi casa. Él los restaurará. Ciro leyó eso en la Biblia y les dijo al pueblo de Israel, regresen, apúrense y regresen. Regresen y construyan la casa de Dios. ¿Dónde? En Jerusalén. Él sabía mejor que nadie lo que los israelitas debían hacer, dónde debían hacerlo y cuando Dios controlaba todo. Y me gusta recordarles de nuevo que detrás de todo eso estaba la oración y el trabajo de evangelismo y enseñanza de Daniel. Y no solo enseñaba del libro. Él le demostró a Ciro que Dios estaba detrás de él, que el Dios en el que él cree está vivo. Porque Ciro vio que él era capaz de creer lo que leía y que eso se traducía en acciones. Que nosotros y nuestros hijos seamos como Daniel, que movamos este mundo, que movamos a los gobernantes de este mundo, o que lleguemos a ser los gobernantes de este mundo, que movamos todo el mundo según la voluntad de Dios y sigamos adelante. Pero en Esdras capítulo 1, versículos 2 al 5, Ciro, en estos 4 versículos, menciona la casa de Dios en Jerusalén 4 veces. En el versículo 2 dice, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén. Así dice el rey Ciro, Dios me ha designado para edificar la casa, su casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien quiera que haya entre vosotros, de todo su pueblo, sea su Dios. Estate con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y reedificar la casa de Dios. En el verso 4, con una ofrenda para la casa de Dios en Jerusalén. El verso 5 dice, reconstruyan la casa del Señor en Jerusalén. Así que podemos ver, incluso desde la confesión del rey Ciro, que Jerusalén era el lugar elegido. Y cuando se pusieron los cimientos del templo de Zorobabel, se le llamó el templo de Zorobabel. Porque cuando Ageo y Zacarías profetizaron y hablaron la palabra de Dios, eso conmovió el corazón de Zorobabel, quien era el gobernador de Judá en ese tiempo, y de Josué, el sumo sacerdote en ese tiempo. Y entonces, como Zorobabel encabezó la obra de reconstrucción, se le llama el templo de Zorobabel, pero en realidad es el templo de Dios, ¿verdad?
Pero aquellos que habían visto colocarse los cimientos del templo, alabaron al Señor, cantaron sus alabanzas, oraron y dieron gracias al Señor. Esdras capítulo 3, versículo 11. Cantaban, alabando y dando gracias al Señor, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia está sobre Israel para siempre. Y todo el pueblo gritó con gran júbilo cuando alabaron al Señor porque se habían puesto los cimientos de la casa del Señor. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Te acuerdas cuando tuvimos el circuito cerrado? ¿Cuánto tiempo no pudimos venir físicamente a la iglesia? ¿Te acuerdas? 3 o 5 meses antes de cerrar el circuito. Como que terminó y luego nos permitieron regresar poco a poco. Luego dábamos gracias a Dios por estar ahí. Unos pocos nos reunimos diciendo, wow, ya podemos respirar. ¿Te acuerdas? ¿Soy solo yo quien disfruta de la presencia física en la casa de Dios? Pero imagínate, con 70 años no puedes ir a la iglesia. Wow, 70 años. Los que estáis mirando desde casa, no nos tenéis envidia. Por contacto cercano, COVID-19, diferentes cosas, no puedes venir. Lo lamento. Pero sé que todos ustedes anhelan estar aquí. Bien, todos te envidian. Pero durante 70 años no puedes venir. No tienes el templo del Señor. Y ahora, por fin, están en el templo. Están alabando a Dios, dando gracias y arrepintiéndose. Pero la generación mayor de esa época, que había visto el templo de Salomón, estaba llorando. Estaban llorando. Vamos a buscar en Ageo, capítulo 2, versículo 7. Oh, lo siento, Esdras. Ageo 2, 7. Haré temblar a todas las naciones. Y vendrán con las riquezas de todas las naciones. Y llenaré esta casa de gloria, dice el Señor de los ejércitos. Estaban alabando al Señor. Esto nos muestra que la presencia de Dios se manifestó en la casa del Señor, en el templo. Y Dios dice, estoy complacido con esta casa. Dice que la riqueza de las naciones estará aquí. Pero en Esdras capítulo 3, versículo 12, Esdras capítulo 3, versículo 12, muchos de los sacerdotes, los levitas y los jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta cuando se puso el cimiento de esta casa ante sus ojos, mientras muchos gritaban de alegría. ¿Por qué crees que la generación mayor que vio el templo de Salomón estaba llorando? ¿Por qué crees? Porque sabían lo fabuloso, lo glorioso que era el templo de Salomón. Sabían que Dios merece más que esta casita descuidada, aunque no es tan pequeña. En cuanto al tamaño, no es tanto que sea pequeña o más chica, pero era más pobre, era más descuidada. ¿Te imaginas, por ejemplo, que tu papá tenía una gran mansión en Sentosa, pero por tus errores, porque te metieron a la cárcel, él tuvo que gastar todo ese dinero para rescatarte, salvarte, sacarte de ahí, así que ahora estás reconstruyendo tu vida?
y con el dinero que has ganado le estás comprando una casa. Pero es una casita, un lugar pequeño. No tiene muchos cuartos, solo una casita pequeña. El papá está entrando. Tú le compraste esta casita o le hiciste esta casa. El papá está tan feliz. Mi hijo, mi hija me ha construido una casa. Pero el hijo y la hija, tú, que le construiste esa casa, estás llorando por dentro. ¿Por qué? Si eres lo suficientemente maduro, ¿por qué? Mi papá solía vivir en una gran mansión, pero ahora por mis errores, aunque le hice esta casa, aunque le compré esta casa, y él está muy feliz de estar en esta casa. Pero como hijos maduros, estaríamos muy tristes, estaríamos arrepentidos. Creo que ese es el tipo de corazón que tenía esta generación mayor. Ellos vieron el glorioso templo de Salomón, pero ahora mira esto. Dios tiene que vivir en este lugar. Segundo punto, pensemos en la presencia de Dios en el templo. ¿Entonces Dios estaba ahí? Sí. Cuando los israelitas celebraron la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura después de terminar la construcción del templo, Dios se regocijó. Dios estaba feliz de mudarse allí. Esdras 6:22, y celebraron la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días con alegría, porque el Señor los había hecho alegrarse. Dios es quien los hizo alegrarse porque Dios estaba feliz. No es lo que nosotros le podemos dar a Él, no es cuanto le podamos dar. El corazón de Dios es como el corazón del padre del hijo pródigo. Solo el hecho de que sus hijos regresaran a Él lo hacía tan feliz. Creo que nuestro Dios, nuestro Padre, es igual. Solo el hecho de que nos encante acercarnos a Él, eso lo llena de alegría. Y Él nos hace alegrarnos. No se trata de decir, Padre, traje esto, traje aquello, traje cuanto o cuantos. A veces, solo el hecho de que yo regrese a Él. Yo, genuinamente, sin mucho disfraz, sin fingir, sin fachada, sin máscara, viniendo a Él tal como somos. Si estamos rotos, tan rotos como estemos, si venimos llenos de alegría, acercándonos a nuestro Padre, regresando a nuestro Padre, diciendo, Padre, te extrañé tanto. Estoy tan feliz de que podamos estar en el mismo lugar. Estoy tan feliz de poder verte. Creo que eso es lo único que nuestro Padre está esperando. Y entonces Dios dijo en Ageo 2, versículo 7, lo leímos antes, sacudiré a todas las naciones. Y vendrán con la riqueza de todas las naciones, y llenaré esta casa de gloria. Dios lo sabía. Sabes, en ese ejemplo, sigamos con ese ejemplo. Le hiciste a tu padre una casita humilde. El padre está feliz, pero tú estás triste. Estás llorando. Padre, lo siento mucho. Pero el padre dice, no te preocupes, hijo. Haré que toda esta riqueza llegue a esta casa y esta casa va a cambiar. No te preocupes. Wow, voy a llorar aún más. Dios consuela a su pueblo. No temas, no pesa. No llores, está bien. ¿Sabes por qué? El templo de Salomón era tan glorioso, pero este será aún más grande. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento.
¿En quién? Aquí, en Cristo están todos los tesoros. Al decir que la riqueza de las naciones vendrá aquí, se refiere a que Cristo vendrá. ¿Sabes? ¿Cuál preferirías? ¿El glorioso templo de Salomón, cubierto de oro, o el humilde templo de Zorobabel? ¿Cuál prefieres? ¿En cuál casa preferirías vivir? En este, el templo de Salomón, por supuesto. Pero entonces Dios dice, pero en este, el Mesías vendrá a este. Bueno, no ahora. ¿Cuál prefieres? Eso es lo que Dios está diciendo. No te preocupes. Esta es la casa. Dios lo sabe. Aquí es donde mi hijo, aquí es donde vendrá el Mesías. Quizá digas, no, el Mesías vino al templo de Herodes. Es el segundo templo cuando. Este es el templo de Zorobabel. Cuando Herodes fue rey, quiso congraciarse con los judíos, porque es descendiente de Esaú y no lo aceptaban. Así que pensó, ¿qué puedo hacer para ganarme su favor? Ah, ellos aman el templo. Tienen ese dolor en el corazón por el templo. Déjame renovarles este templo, hacerlo mejor que el templo de Salomón. Así que le puso, lo cubrió de oro, le añadió cosas, lo hizo glorioso. Ese es el templo de Herodes. Ahí es donde vino Jesús. Aunque el templo de Zorobabel no era un templo fabuloso, sino más bien modesto comparado con el templo de Salomón, puede convertirse en el templo más precioso siempre y cuando Jesucristo. La riqueza de todas las naciones entra al templo. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Puede que no seamos las personas más saludables, puede que no seamos los más guapos, puede que no seamos los más ricos. Ahora que lo pensamos, somos como nada. ¿Quién soy yo? Algunas personas dicen, oye, ¿por qué los no creyentes viven mejor? Parece que son más ricos. Ese hecho hay que comprobarlo. No quiero estar de acuerdo con eso. Desde su perspectiva, los no creyentes no se preocupan por el diezmo, la ofrenda de construcción o todo eso. Disfrutan sus domingos a su antojo y gastan sus ingresos. Pero ¿qué hay de nosotros? Dios dice que aunque sufras, puede que parezca que estás sufriendo, pero ya sabes, Dios realmente cuida de nuestros gastos, evita que el dinero se desperdicie inútilmente. Pero no solo eso, y si Dios dice, pero yo vendré a ti, si Jesús está en nosotros, ¿de verdad quieres ese tipo de vida? ¿O quieres que nuestro templo, nuestros cuerpos, estén llenos de su presencia? Te dejo elegir. No voy a preguntar, te dejo elegir. ¿Cuál quieres? ¿Cuál? En Ageo 2:9, Dios dice, la gloria final de la casa será mayor que la primera. Y en este lugar yo daré paz, dice Jehová de los ejércitos. Que Dios te diga esto hoy, esta mañana. Tu gloria postera será mayor que la anterior. Amén. Amén. Aquellos de ustedes que piensan, oh, realmente no hay nada que esperar porque me estoy haciendo demasiado viejo. Dios dice, tu gloria postrera será mayor que la anterior. Amén. Dios está hablando, comparando el templo de Salomón, un templo glorioso, con este pobre templo de Zorobabel. Pero, él dice, esta gloria postrera será mayor. ¿Por qué? El Señor viene.
El Señor viene. ¿Por qué? Porque el Señor ha entrado en tu templo. Y cuando Jesús vino, recuerda Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, Jesús dice, mi cuerpo es el templo. Pero cuando Jesús vino, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes lo que esto significa? Él dice, la gloria del unigénito del Padre ha venido. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, esta gloria entró en esta iglesia, este templo, el templo de Zorobabel. ¿Qué estaban haciendo las personas? ¿Aman los bolsos? Sí, vamos, admítanlo, admítanlo. ¿Alguien? No. ¿Están en negación? Eso es un problema más grande. Hombres, ¿qué tal una bicicleta? No sé. ¿Bolso, zapatos o coches? ¿Qué valiosos son si te regalan un bolso? ¿Y es muy bonito? Y te dicen que este famoso diseñador hizo esto. Solo una pieza en el mundo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Quizás para los hombres es un reloj, no sé. Y el problema es que nadie más lo sabe ahora mismo. Solo tú. Vamos, gente. ¿Alguien lo quiere? ¿Nadie lo quiere? Me lo estás diciendo. Cosas seculares. No lo sé. Yo solo quiero a Jesús. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No mientas en la iglesia, ¿de acuerdo? Sé lo que realmente me estás diciendo. Pastor, siga adelante. No es gracioso. Entiendo el punto. ¿Qué estás tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que Dios está diciendo que esta gloria, la gloria del unigénito, es la única gloria genuina que Dios mismo creó y la única en todo el universo. La única gloria. ¿Qué tan glorioso es eso? Y él dice, todo lo demás es falso, todo lo demás es imitación, todo lo demás es solo una copia. La única gloria genuina de Dios, que Él hizo está en Él y Él vendrá adentro. Ahora, ¿quién quiere eso? Amén, amén. Incluso con las medidas de COVID-19, no es algo malo levantar la mano o asentir con la cabeza. Está bien, mantén tu mascarilla puesta, pero puedes asentir si no quieres decir amén. La única gloria, Dios dice, te la daré. Amén. Entonces, no importa cuán pobres, cuán enfermos o cuán tristes estemos, habrá gozo desbordante. Habrá paz. Seremos el templo más glorioso de Dios, casa de Dios. Ruego sinceramente que todos y cada uno de los miembros de la Iglesia experimenten esa gloria este año. 2022. Amén. En tercer lugar, los sacerdotes. ¿Qué pasa con los sacerdotes que sirven en el templo? Después de terminar el templo de Zorobabel, los sacerdotes y los levitas celebraron la dedicación. Y en Esdras capítulo 6, versículo 16, dice, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y el resto de los exiliados celebraron la dedicación de esta casa de Dios con alegría. Versículo 18.
Luego designaron a los sacerdotes en sus divisiones y a los levitas en sus turnos para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Los levitas, los sacerdotes y los exiliados, aquellos que regresaron de Babilonia, fueron distinguidos para servir a Dios en el templo. Así que podemos ver que los deberes sacerdotales y levíticos son restaurados y revividos en el templo. Y la postura y actitud adecuada de los sacerdotes se describe de dos maneras. Dice, versículo 18, para el servicio de Dios. Ellos entraron al templo para el servicio de Dios. No está mal, pero a veces solo buscamos consuelo para el alma. Podemos encontrar consuelo para nuestra alma yendo a un buen concierto. O ya sabes, estamos escuchando música inspiradora y también otras buenas conferencias religiosas. Pero ¿por qué venimos aquí a adorar? No solo para que recibamos consuelo, es para servicio a Dios. Y esta palabra, servicio, nuevamente, es la palabra que viene de abad. Es avida o avira. Avira es. Una palabra que proviene del verbo sustantivo, una forma nominal que proviene del verbo abad, que significa adorar, servir y pasar por un ritual de adoración. Fue traducido al español como cultivar en Génesis capítulo 2, que también significa servir. Dios y adorar a Dios. Pero después de la caída, esta palabra solo significaba trabajo y labor dura hasta que se introdujo este santuario, el tabernáculo y templo. Y en el templo, en el tabernáculo, los deberes de los sacerdotes y levitas eran servir a Dios. Tú y yo somos llamados como sacerdotes reales de este tiempo final. ¿Para qué somos llamados? No solo los domingos, nuestra vida. ¿Para qué somos llamados? Somos llamados a servir a Dios para este servicio. En segundo lugar, dice que fueron, en el versículo 18, nuevamente designados, como está escrito en el libro de Moisés. Fueron designados por la palabra para vivir por la palabra. Fueron designados por la palabra para vivir por la palabra. Tú y yo somos designados por la palabra. No todos pueden vivir por la palabra de Dios, aunque quieran hacerlo. Son aquellos que son designados, son aquellos a quienes Dios dice, tú eres escogido, pueden adorar a Dios y vivir por la palabra de Dios. Y los que venimos a Cristo somos designados. Malaquías, capítulo 2, versículos 6 al 7. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se halló injusticia en sus labios. Él caminó conmigo en paz y rectitud, y apartó a muchos de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote deben guardar el conocimiento, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca. Porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Somos llamados para servir a Dios. Estamos designados para vivir y hablar la palabra de Dios. Pensemos en las palabras que decimos. ¿Son estas palabras que decimos, se encuentra alguna injusticia en ellas? ¿Nuestras palabras hacen que las personas se aparten de su iniquidad y se acerquen a Dios? ¿O nuestras palabras causan
Que las personas se alejen de Dios y se entreguen a sus iniquidades. ¿Nuestras palabras salen de nuestro corazón? Para que nuestras palabras den vida, tiene que haber vida en nuestro corazón. El problema es nuestro corazón. Como somos humanidad caída, no podemos producir esa vida que salga por nuestros labios. Por eso necesita ser alimentado. Ese corazón necesita ser llenado de vida continuamente. Así como el aceite, el candelabro, necesita estar con una pajilla, con un tubo conectado al olivo, para seguir recibiendo ese aceite, para brillar, para mantenernos encendidos. Necesitamos, a menos que seamos alimentados, no importa qué tan buena persona seas, no importa qué tan sabia seas, si no seguimos siendo alimentados, no podremos producir nada. Nos marchitaremos. A los sacerdotes se les dio esta tarea de dar vida. Practiquemos esta tarea de servir a Dios, vivir la palabra de Dios y dar vida a través de nuestros labios. Si no es necesario decirlo, especialmente en cuanto a chismes o hablar de otras personas, aunque sea una gran preocupación. Si no va a beneficiar a nadie, no lo digamos, especialmente en la iglesia. Practiquemos decir, hablar la palabra de Dios más del 50% del día. ¿Eso es posible? A menos que estés predicando 20, 12 horas. ¿Podemos hacerlo? O sea, eso no significa que te vuelvas aburrido. No estoy diciendo que te vuelvas aburrido o que, ya sabes, siempre estés dando lecciones y predicando. Pero ¿podemos hablar la palabra de vida? El problema es que los sacerdotes que fueron escogidos al principio lo hicieron bien. Pero con el tiempo, los sacerdotes no guardaron los mandamientos de Dios y tomaron para sí mujeres gentiles y se casaron con ellas. Y empezaron a corromperse. Y por eso, Esdras, el sacerdote y profeta, que regresó en el segundo retorno en el año 458 a.C., investigó durante 3 meses para hacer una lista de los que habían tomado mujeres gentiles y la dio a conocer. Esdras 10, versículos 16 y 17. Entre ellos había 5 de la casa del sumo sacerdote. Esdras 10, versículo 18. Y 13 de las casas de los sacerdotes. Esdras, capítulo 10, versículos 20 al 22. Y entre ellos, algunos ya tenían hijos. Capítulo 10, versículo 44. Pero Esdras les ordenó que enviaran lejos a la esposa extranjera y a los hijos. Capítulo 10, versículo 3 y versículos 10 y 11. Los sacerdotes necesitaban restaurar la pureza y la piedad para que el templo pudiera recuperar su pureza. Hubo ocasiones en que el pastor principal, nuestro pastor fundador, ya sabes, él visitaba iglesias y es un hombre de oración. Y la manera en que lo trataban, ya sabes, porque es el pastor fundador visitando la iglesia filial, el trato era, ya sabes, bueno, su comportamiento, estaban preparados. Y para nosotros que lo seguíamos, era como, wow, increíble cómo se prepararon. Están tan listos, son tan acogedores. Pero luego él se enojaba sin razón y empezaba a regañarlos en cuanto llegaban a la iglesia. Y nosotros nos preguntábamos, ¿qué más quiere?
Pero luego nos enteramos más tarde que la iglesia, mientras se preparaban para estos seminarios o estos, ya sabes, normalmente es para seminarios y la proclamación de la palabra de Dios que Él está ahí como orador principal. Pero en el proceso de preparación estaban peleando y maldiciéndose entre ellos. Y, ya sabes, el grupo de mujeres peleando en la cocina mientras preparaban la comida. Había todo tipo de caos, y cuando él llegaba, se ponían esa máscara. Y eran amables y daban la bienvenida, pero por dentro, entre ellas, era otra cosa. Nosotros no lo veíamos. El hombre de Dios, con oración, él lo sabía. Él dijo, esta comida tan buena, pero ¿de qué sirve? ¿Creen que Dios va a aceptar esto? Este seminario tan increíble, pero ¿creen que Dios recibirá la gloria? Cuando los que están a cargo lo convierten en un espectáculo, los que están preparando no tienen pureza en su corazón. Lo mismo pasa con la iglesia. Y seguimos con estos servicios. Pero si por dentro los miembros solo se están corrompiendo, peleando, señalándose y chismeando unos de otros, Dios no estará contento de recibir nuestro servicio de adoración. Cada vez que subo y oro, Dios, que este servicio sea aceptable para ti. Perdónanos por toda la corrupción, la impureza en nuestros corazones. Esa es la razón por la que el templo de Salomón fue destruido. Y aquí los sacerdotes lo están haciendo de nuevo. Esdras vino y limpió eso. Jesús vino al templo de Zorobabel. Nadie lo reconoció. Él es la gran gloria, la única gloria engendrada que simplemente entró al templo. A nadie le importó. Estaban tan ocupados haciendo lo suyo para su propio beneficio. Sus rituales. No es. Adorar a Dios se ha convertido en un ritual religioso, enfocado en la humanidad. Por eso Jesús volteó las mesas, limpió el templo y dijo, destruyan este templo. Sinceramente oro para que Dios no venga a esta casa, la iglesia Sión, y diga, destruyan este templo, sino que Dios se complazca y diga, la gloria postrera será mayor que la primera. Por último, la ofrenda. Después de la finalización del templo de Zorobabel, se ofrecieron numerosos animales. Esdras, capítulo 6, versículo 17. Por falta de tiempo, no lo vamos a leer, pero en total se ofrecieron 712 animales como ofrenda de dedicación del templo. Pero ¿recuerdan cuántos animales se ofrecieron cuando se dedicó el templo de Salomón? 142,000. 142,000 contra 712. Aún así, Dios se complació en recibirlo. De nuevo, como dije antes, no se trata de cuánto. Se trata de lo que podemos hacer. No se trata de lo físico. Se trata de lo que sale, lo que se materializa primero desde nuestro corazón. Y si no hay nada material que podamos dar, estamos levantando nuestros corazones, nuestras oraciones, nuestras alabanzas y servicios. Dios ve nuestro corazón. Así que ahora, como conclusión, al haber superado el tiempo de oscuridad, han regresado. Regreso glorioso.
y están reconstruyendo la casa de Dios, y esa casa de Dios es el lugar donde Jesús vendrá. Dios nos está pidiendo que ahora salgamos de Babilonia, como nos dice Apocalipsis capítulo 18. Salgan de Babilonia porque tienen algo que hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Dios dice, quiero que me construyan una casa. Y en Apocalipsis 21 nos dice que esa casa éramos nosotros mismos edificados. Y esa es la Nueva Jerusalén. Y dice que la Nueva Jerusalén es como una novia, adornada y lista para su esposo. Pero entonces preguntémonos, al pensar en estas personas, la genealogía consagrada de los que regresaron. ¿Y qué hicieron los que regresaron? Ellos construyeron la casa de Dios. Al pensar en ellos, tenemos que preguntarnos, tú y yo, ¿estamos listos para construirle una casa a Dios? ¿Tenemos suficiente espacio en nuestro corazón? ¿Tenemos suficiente tiempo en nuestro día de 24 horas para hacer este trabajo? Los judíos pasaron 70 años en Babilonia. Unos murieron y otros nacieron allí. Pero 70 años no es suficiente para que una o dos generaciones se establezcan por completo. Apenas lograron establecerse en Babilonia. No es fácil establecerse porque son cautivos. Es una nación enemiga, pero al final lograron establecerse. Oh, ya me acostumbré a este lugar. Y Dios dice, levántense, vamos de regreso. Dios, apenas nos acabamos de establecer. Apenas conseguí trabajo. ¿Regresar a dónde? De regreso a Jerusalén. Sí, bien, mi país natal. Pero ¿qué hay allá? No hay templo, no hay hogar, no hay casa, no hay trabajo. ¿Quién me va a mantener? Y luego Dios dice, tienes que dar ofrenda para construir mi casa. ¡Qué gran carga! Vivimos en un mundo donde ya no hay más espacio. Vivimos en un mundo donde ya no hay más tiempo. Todos están ocupados, ¿verdad? Todos están ocupados. Ya no hay tiempo, ya no hay espacio. Vivir aquí ya es difícil. Y Dios dice, hazme una casa, sea física o espiritualmente, en el alma. Sirve igual. Sin espacio ni dinero, y sobre todo tras el COVID, el espacio personal se redujo. Con el tiempo, la vida es cada vez más compacta. Mira en los viejos tiempos, no soy tan viejo, pero al menos en mis viejos tiempos. ¿Sabes? Tú pasabas caminando o manejando y si alguien quería entrar, pues que pase. ¿Y ahora qué? ¿Alguien pone la direccional para meterse? ¿A qué velocidad? ¿Acelerar más rápido? ¿No crees que sabes que no vas a meterte delante de mí, incluso caminando? No queremos que la gente pase cerca. Ahora en el metro o bus, si alguien se sienta a mi lado, yo me quedo como. Lo mismo pasa con nuestros amigos, nuestras familias. Decimos hola, hola, pero hola, qué bueno verte desde lejos, pero no te acerques. No es por el COVID-19, sino porque estoy ocupado. No vengas a mí con tus cargas y tus. No te estoy diciendo eso cuando entras a tu oficina, ¿ok? Pero solo digo que tenemos esa actitud, esa postura entre nosotros. Y cuando Dios dice, oye, déjame entrar en tu corazón. Dios, ahorita estoy tan ocupado. Puedes esperar. ¿Tienes espacio para Dios en tu corazón? ¿Y en qué parte de tu corazón?
allá, en la esquina que le pertenece a los domingos? ¿Por qué hay otra cosa en el centro de tu corazón? ¿Te imaginas a Dios teniendo que compartir un cuartito en tu corazón con otra cosa? Con otros ídolos u otros dioses a los que servimos. Físicamente en tu casa también, o en nuestros corazones. ¿Dios tiene que compartir ese cuarto con otra cosa, con otros dioses? ¿Dónde estamos poniendo a Dios? ¿Tenemos espacio para Él? Entonces, ¿cómo expandimos ese espacio? ¿Cómo expandimos ese espacio? Leí en algún lado que el espacio se crea con la luz. En el principio había oscuridad, pero Dios dijo que haya luz y hubo espacio y tiempo. Cuando la luz brilla, hay más espacio que podemos usar. ¿Cómo recibimos? ¿Qué tipo de luz? La Biblia dice que es la luz de la palabra de Dios. Escuché que existe una hormona llamada endorfina. ¿Cuándo se libera la endorfina? Te estás preguntando, ya son las 12:10 y, Pastor, se supone que ya debe concluir. Lo haré. No estaré aquí la próxima semana, así que déjenme tomar ese tiempo también. ¿Cuándo se libera la endorfina? Cuando estás feliz, cuando la estás pasando bien, relajado. Y se supone que esa endorfina te hace feliz y es una buena hormona que te ayuda a no envejecer y todo eso, ¿verdad? Hay una hormona, se me olvidó el nombre, pero es al menos 100 o incluso 1000 veces más poderosa. Y esta te va a rejuvenecer y te ayudará a vivir más tiempo. ¿Alguien la quiere? La puedes obtener, no es tan difícil. ¿Cómo produce nuestro cuerpo esa hormona? Es cuando nosotros, vea la luz, no la luz física. Cuando llegamos a comprender nuevas verdades, es entonces cuando, ya sabes, ¿alguna vez has llegado a experimentar la emoción al llegar a comprender la verdad que no conocías en la Biblia? Es como si hiciera que se te erizara el pelo, ¿no? Y por eso dicen que generalmente los pastores sí. Los directores de música viven más tiempo. Jóvenes, pensadlo. El seminario no está muy lejos de ti, porque seguimos. Para ver la verdad en la Biblia, nos inspiramos. Quizás estemos sentados en un escritorio, pero nos emocionamos. Cualquiera, seminario. Y los directores o músicos continúan escuchando esta hermosa música y se inspiran. Llegan a comprender la verdad de la vida y demás. Así que deja que la luz de la palabra de Dios entre en tu corazón. Hará más espacio. Podremos decir, si alguien quiere meterse, está bien, tengo suficiente espacio. Si alguien quiere venir a hablarnos, ya sabes, la iglesia es un lugar donde enfatizamos la unidad, pero no todos tienen que ser iguales. Es como una orquesta. Dios es el gran director de orquesta. Todos hacen un sonido diferente. Todos vienen de diferentes orígenes. Todos tienen diferentes tipos de problemas. Pero Dios junta todo eso para crear un sonido hermoso. Dios une todos estos colores diferentes para hacer un color hermoso, una escena hermosa. Así que aceptémonos unos a otros.
Seamos más abiertos. Hagamos espacio. La gente puede cometer errores. La gente puede no estar de acuerdo conmigo. Está bien, está bien. No es el fin del mundo. Esa persona no está ocupando tu espacio. Que Dios nos dé ese espacio y que nosotros seamos ese espacio, ese templo donde Dios pueda venir y habitar. No nos pongamos la máscara del templo de Herodes, sino que seamos como somos, como el templo de Zorobabel, pero la riqueza de todas las naciones vendrá a nosotros, a ti. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por darnos este tiempo para reafirmar que tú nos has designado para ser tu templo, tu casa, donde prefieres habitar. Padre, por favor, limpia el templo de nuestros corazones y nuestras vidas, y que podamos hacer ese espacio para ti justo en el centro de nuestros corazones y nuestras vidas. Y ayúdanos a experimentar la gloria asombrosa, la gloria del unigénito en nuestra vida. Cuando hacemos ese espacio para ti, Padre, creemos que vendrás a la iglesia de Sión y morarás aquí. Estás viviendo aquí. Padre, creemos que vendrás a cada familia, a cada corazón y a cada vida individual, y que seas entronizado en su vida, y ayudarles a experimentar el sábado espiritual y el Noé espiritual. Muchas gracias por su gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.